¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Felices? Sí. En verdad, para mí es una ocasión muy especial, es un privilegio estar acá compartiendo la palabra con usted después de un tiempo. Y ya entendí qué había sucedido. Y se lo voy a hacer saber luego, ¿no? Pero es un privilegio compartir la palabra en esta mañana junto con usted y reflexionar en ella todos juntos. Y es una ocasión especial, no solamente porque me toca predicar la palabra, sino porque preparando mi sermón caí en la cuenta que llevo 20 años en los caminos del Señor. Así que qué mejor ocasión que predicar la palabra y compartir esta palabra junto con mis hermanos, junto con mis amigos y con mucha gente que ha sido de gran influencia en mi vida, ¿ok? Y debo dar testimonio, como todas las cosas que hace Dios las hace bien, realmente mi vida cambió. Así que son 20 años al lado del Señor que realmente me hacen sentir muy gozoso y muy feliz y muy complacido de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No se imaginan, hermanos, lo bueno, lo maravilloso, lo fiel que es Dios. Va a depender de nosotros que esa bendición realmente se transforme en una vida plena, que es lo que estamos llamados a vivir. Muchas veces nos quedamos en el camino, pero nos quedamos porque no sabemos, no percibimos, no entendemos que lo que Dios quiere para nosotros es distinto, es diferente, es otra cosa. Así que en esta mañana realmente estoy muy feliz y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros, ¿ok? Y para ir entrando en materia, hace más o menos unas 3 semanas nos visitaron unos hermanos de una iglesia en Canadá, ¿cierto, pastor? Y tuve ocasión de asistir a una reunión que el pastor convocó junto con otros hermanos de la congregación un domingo por la noche, ¿no? Y créanme que fue una reunión muy edificante. Tuvimos la oportunidad de conversar acerca de lo que le acontece a la iglesia en estos tiempos modernos. Tuvimos oportunidad de conversar acerca de los desafíos que enfrentamos como creyentes y también tuvimos la oportunidad de conversar acerca de las expectativas que como hijos de Dios tenemos en nuestros corazones para la obra de Dios. Coincidimos que estábamos viviendo en un mundo carente de valores, en un mundo lleno de violencia, en un mundo totalmente opuesto a los planes de Dios, a los planes que Dios tiene para nosotros, totalmente opuesto. Estamos yendo por un camino totalmente opuesto. Y esto fue bueno que nosotros conversáramos sobre estos temas, ¿no? Fue muy edificante para mí. Y llegamos a la conclusión, a una de las conclusiones, es que debíamos prepararnos y que realmente teníamos que buscar y llenarnos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque era la única manera de cumplir con esa tarea que Dios nos ha encomendado. ¿Y cuál es esa tarea? De ir y hacer discípulos. ¿No es cierto? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando todas las cosas que Dios nos ha dado. Y el que nos prometió que iba a estar con nosotros en todo momento hasta el fin del mundo. Entonces esa gran tarea, esa gran comisión, la única manera de que nosotros podamos hacerlo es tomando conciencia de esta búsqueda y de esta llenura de nuestras vidas. Los días siguientes a esta reunión y a esta conversación, y ya con el encargo que me había dado el pastor de predicar el día de hoy, reflexioné mucho sobre lo que habíamos hablado, ¿no? Y realmente esa conversación fue muy edificante para mí, fue muy provechosa para mi alma, para mi espíritu, ¿no? Y entendí una cosa, entendí que estos hermanos los veía y los escuchaba, y lo único que veía, hombres llenos del Espíritu de Dios, hombres llenos de Jesucristo, hombres llenos de Dios. Sabían de lo que estaban hablando, sabían lo que estaban hablando, hablaban de Dios, y era evidente que conocían a Dios. Era evidente que conocían a Dios. En estos 20 años como creyente he visto muchísimas veces el actuar de Dios.
de múltiples maneras, muchas veces. Y he podido comprobar lo maravilloso y lo bueno que es el Señor en todos estos 20 años. Por eso es que esta conversación significó tanto para mí, porque realmente edificó mi alma. Pero en estos 20 años, una de las cosas que he aprendido acerca del Señor, acerca de Dios, es que no se trata de conocer sobre Dios, no se trata de recitar versículos, no se trata de simplemente conocer los principios teológicos. De lo que se trata es de conocer a Dios, de relacionarnos con Dios, de tener a Dios en nuestras vidas. De eso se trata. Entonces lo fundamental, lo importante, lo relevante es que conozcamos a Dios. Y de eso es lo que quiero hablar en esta mañana, ¿no es cierto? La pregunta, ¿conoces a Dios? Es la misma pregunta que me hago siempre. En estos 20 años, siempre cuando he podido ver el actuar de Dios en la vida de alguna familia, de algún hombre, de una mujer, sí, o en mi propia vida, siempre me maravillaba, siempre me asombraba y siempre me preguntaba, ¿conozco ya a Dios? ¿Conozco suficiente? Y siempre quedaba la respuesta aún no. Y entonces, ¿conoces a Dios? Es una pregunta que permanentemente tenemos que hacer. Dios es y debe ser el centro de nuestras vidas. Dios es y debe ser el centro de todo lo que hagamos, porque Dios influye y determina la manera en que nosotros actuamos, la manera en que nosotros decidimos. Hay que entender, hermano, que estamos aquí para Él y Él no está para nosotros, aunque ciertamente Dios nos ha servido al enviar a Jesucristo su Hijo, ¿no es cierto? Ya nos ha servido, pero debemos entender que nosotros somos sus siervos. Y entonces, si somos sus siervos, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es amar a Dios. Y lo tercero que tenemos que hacer es glorificar a Dios. En ese orden, conocer a Dios, amar a Dios, glorificar a Dios. Yo tengo que conocer a Dios y luego que lo conozco es inevitable de que lo voy a amar. Y cuando amo a Dios es inevitable que lo glorifique, que exalte su nombre. Entonces miren, es una secuencia muy lógica. Lo conocemos, lo amamos y lo exaltamos y lo glorificamos, ¿no es verdad? Y por eso, para conocer esto es que se predica la palabra todos los domingos, en cada célula y en cada circunstancia que podamos, enseñamos eso. Hay que conocer a Dios, hay que amar a Dios, hay que glorificar a Dios. Y si esto no es así, resulta que podemos ahora entender por qué muchos de los problemas personales, individuales del creyente, o los problemas familiares, o los problemas de trabajo, tienen que ver con un conocimiento distorsionado de lo que es Dios o de lo que hace Dios. Y en la medida que vamos conociendo a Dios, nuestro comportamiento también va cambiando, se va modificando. Vamos entendiendo realmente lo que Dios significa para nosotros. Y eso es algo que nosotros debemos hacer cada día. Hay una palabra clarísima. ¿Por qué sucede esto? Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Oseas 4:6. Una palabra que todos conocemos por falta de conocimiento. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿De qué conocimiento está hablando la palabra? En el versículo primero del mismo capítulo, Oseas nos dice claramente conocimiento de Dios. Ahí es ese conocimiento al cual tenemos que apelar. Tenemos que conocer a Dios. ¿Y qué estaba sucediendo? Que el pueblo de Israel estaba actuando de una forma que era destructiva para ellos. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios, porque no tenían conocimiento de Dios. Pues en todo caso no conocían a Dios adecuadamente, porque conocer sí lo conocían, pero no lo conocían adecuadamente, ¿de verdad? En la práctica no tenían una relación con el Señor. Y eso es lo que acontecía. Por falta de conocimiento, entonces mi pueblo ha sido destruido.
Y entonces esto es claro, y estoy seguro que cada uno de nosotros puede experimentar esto, que cuando nos alejamos del Señor o cuando no conocemos lo suficiente de Dios, caemos y caemos en pecado. Entonces, nosotros tenemos que buscar a Dios. Cristo lo dijo de otra manera, tanto más poco parecida, pero no menos importante, contundente y profundo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿A quién? A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, que conozcan a Jesús. Vida eterna, concepto importante. Hay un detalle que nosotros tenemos que tener en claro. Vida eterna no es vida larga. Vida eterna no es existencia larga. No tiene nada que ver. Los que se van al infierno luego de su condenación no tienen vida eterna. Lo que tienen es una existencia eterna, una existencia larga, pero no tienen vida eterna. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Cristo nos está diciendo que la vida eterna es que te conozcan a ti, Dios Padre, ¿no? Vida eterna no es vida larga. Vida eterna es vida con Dios. Eso es algo que tenemos que tener claro. Vida eterna es vida con Dios, es vida al lado de Dios. Y comienza aquí, cuando yo me arrepiento de mis pecados y me entrego a Cristo y lo sirvo. Ahí empieza la vida eterna. Y si morimos, nos iremos a gozar de la presencia de Dios y nuestra vida eterna continuará, la cual empezó acá. Y los que han sido condenados al fuego del infierno, lo que tendrá será una existencia larga, una existencia eterna, pero no vida eterna. Y hay que tener esto bien claro, porque es conocer a Dios lo que nos da vida. Es conocer a Dios lo que realmente significa vivir en todo el sentido de la palabra. Yo puedo decir claramente, recién hace 20 años empecé a vivir, así que todavía soy jovencito. Pero miren lo importante y lo significativo que es este concepto. Recién empecé a vivir hace 20 años. Y hace 20 años yo tenía 38. Y me consideraba un profesional hecho y derecho, con trabajo, con familia. Había cumplido gran parte de lo que me había planteado en la vida. Y cuando llegué a Cristo entendí que no tenía nada, que todo eso había sido inútil, que no había significado lo más importante. Había descuidado mi alma, había descuidado mi espíritu, había descuidado realmente lo que es la vida. Así que vida eterna es una vida con Dios. Y cuando muero paso la eternidad y sigo viviendo con Dios. ¿No es cierto? Es vida en todo el sentido de la palabra. Ahora, usted dirá, bueno hermano, eso es obvio, ¿no? En todas las iglesias se habla de estos temas, porque somos iglesia. Lo que pasa es que es importante recalcar y volver a tocar estas cosas, porque hoy en día, no voy a decir iglesias, hay muchos lugares en donde ya no es Dios el centro de la prédica, sino que es el hombre. Y entonces se busca agradar al hombre. Es cierto que la palabra nos alienta, nos edifica, nos reconforta, nos fortalece, pero eso debe ser como consecuencia de nuestra relación con Dios. No debe ser el centro. Como consecuencia de nuestra relación con Dios, vamos a tener ese ánimo, ese fortalecimiento, esas ganas, ese impulso que Dios nos da, pero como consecuencia de nuestra relación con Dios. A veces cuando venimos o pensamos venir a la iglesia, hoy día voy a escuchar la palabra porque estoy un poco bajetón y necesito entonces de un poco de ánimo. Oiga, venga usted a conocer a Dios, venga a amarlo, venga a exaltarlo, venga a glorificarlo, y en la presencia de Dios usted va a tener gozo. De eso se trata. ¿Ok? Entonces, predomina un mensaje donde el objetivo no es Dios, sino es el hombre. Y eso es algo que nosotros tenemos que desechar, ¿no? Porque nosotros como congregación
estamos llamados a exaltar el nombre de Dios. Para eso estamos acá como iglesia. Nuestro objetivo es conocer a Dios, exaltarlo, y en su gloria me voy a gozar. ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien. Ahora, de hecho, la palabra de Dios es la forma más precisa de conocerlo, ¿no es cierto? Pero aún así, la palabra de Dios pasa a un segundo plano. E insistimos en el tema de animar al hombre, de acomodar el mensaje al hombre, en lugar que el hombre se acomode el mensaje. Y esto hace que el hombre se convierta en el centro y no Dios. Pero la Biblia categóricamente nos dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 11:36. Todo ha sido creado por Dios y para Dios, nosotros incluidos, hermanos. Entonces, lo que yo les planteo en esta mañana es que si queremos conocer a Dios, reflexionemos sobre 4 puntos. Ok. Primero, conozcamos a Dios efectivamente. ¿Cómo hacemos? ¿Qué implica? ¿Cómo se hace conocer a Dios? Lo segundo que vamos a reflexionar en esta mañana es que atribuyámosle, démosle un valor significativo al conocer a Dios. ¿Por qué lo hacemos? Lo tercero que tenemos que aprender y reflexionar en ello es cómo hacemos, cómo nos relacionamos con Dios. Y lo cuarto que tenemos que aprender y reflexionar es cómo hacemos uso de los recursos que Dios nos da. Sobre esos 4 temas quiero en esta mañana compartir con ustedes, conociendo a Cristo. Entonces, si nosotros creemos que todo ha sido creado por Dios y para Dios, y que todo ha sido hecho para Él, ¿no? Podemos entender un poco lo que decía el profeta Jeremías. Y básicamente este versículo va a ser el medular de mi presentación, de la prédica que he preparado para hoy día, ¿no? Dice Jeremías al pueblo de Judá: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Jeremías se caracteriza por ser un profeta que habló duro al pueblo, llamó al arrepentimiento, pero también profetizó, llamemos así, la catástrofe, o sea, lo que Dios iba a hacer con ellos, y que era súper duro. Tanto así, de que Dios dijo a Jeremías: yo no voy a detener mi acción, yo ya lo decidí, ya lo determiné, yo voy a castigar a este pueblo. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, porque yo no escucharé cuando clamen a mí por causa de su calamidad. Jeremías 11:14. O sea, Dios la tenía clarísima. Este es un pueblo pecador y los voy a castigar. Y los voy a castigar, ¿verdad? Dios ya había determinado, ya había condenado, había llevado a juicio al pueblo de Judá y dijo: los voy a castigar. Y no solamente eso, miren lo que dice la palabra: ya se tendieron los cadáveres como estiércol sobre los campos, como gavillas que caen tras el segador sin que nadie las recoja, afirma el Señor. Aquí el Señor, Dios está profetizando una gran matanza, donde incluso habrá tantos cadáveres que no habrá quien los recoja. Y entonces, lo que corresponde preguntarnos en este momento es: ¿qué hizo este pueblo? ¿Qué hizo este pueblo para merecer el enojo de Dios, la condena de Dios, el castigo de Dios? ¿Qué hicieron? Porque nosotros sabemos que Dios es tardo para la ira y grande misericordia. ¿Qué hicieron? Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo.
Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:3. 2 son los pecados que han cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13 se presenta como la acusación fiscal. Hoy en día, que todos los vemos por la televisión, estamos expertos en acusaciones fiscales, ¿no? La palabra de Dios se levanta acusando al pueblo de Judá por su pecado, ¿no es verdad? Dios tiene 2 acusaciones, tiene 2 cargos contra Judá. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Fuente de agua viva. El agua, ustedes saben que en el desierto es vital. El agua es vida. El agua es un bien valiosísimo. Y Dios se presenta aquí como la fuente de agua viva, ¿no? Cristo le dice a la samaritana en Juan 4:10: si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que era vida. Dios se presenta como fuente de agua viva, hermanos. Imaginemos estar en el desierto, imaginemos el sol abrasador, imaginemos tal vez estar caminando aún lejos de nuestro destino, imaginémonos esa dureza de lo que puede significar el desierto para un ser humano, y en medio del desierto aparece una fuente de agua viva, de agua fresca. El agua es señal de vida, el agua es señal de bendición, es señal de avance, es señal de prosperidad, y Dios quiere presentarse así. Dios se presenta así delante de nosotros para, como en contraste a lo absurdo del pecado del pueblo de Judá, ¿no? Te lo está diciendo, hermanos. Tenemos en el Señor agua fresca, agua viva. El Señor no habla en condicional. Fíjate que quizás yo puedo ayudarte con tus problemas, quizás yo puedo colaborar a resolver tus problemas. Quizás no aparece en esa palabra de Dios. Él nos está diciendo categóricamente: yo soy la fuente de agua viva. Yo soy la fuente de agua viva. Y Cristo le dice a la samaritana: si tú supieras quién es quien te pide agua, si tú supieras quién es quien te pide agua, tú le pedirías a él. Y él, ¿qué cosa nos daría? Agua viva, que brota como ríos de vida eterna. Miren lo significativo que es esto para nuestras vidas. Miren lo importante que es si realmente entendiéramos que tenemos en Dios la fuente de agua viva. Yo no soy un pastor y por lo tanto no tengo la bendición de haber estudiado largamente sobre Dios, pero sí puedo hablar sobre lo que he experimentado con Dios, y realmente es agua fresca, es agua viva. Cuando tú estás en medio de las dificultades, en medio de los problemas, tener a Dios es tener esa fuente de agua viva a tu disposición, es poder refrescarte, es poder levantarte, es poder fortalecerte y mirar la vida con otra perspectiva, una perspectiva divina, una perspectiva que realmente nos lleva a decir: no habrá nada que pueda contra mí, porque yo tengo al Señor de mi lado. Amén. Y eso se trata. Cristo se presenta como el que satisface nuestra alma, nuestro corazón, como la fuente de donde proviene la plenitud de la vida. Eso es Cristo para nosotros. Entendamos: quien encuentra la fuente, encuentra la vida. Hermano, si tú estás sentado acá, es porque has encontrado la fuente. Y eso significa que tienes que aprender a tomar de esa agua, que tienes que en toda circunstancia beber de esa agua. Dios tiene muchos planes para ti, y entonces bebamos de esa fuente de agua viva. Quien encuentra la fuente encuentra la vida, ¿no? Dios no es tímido en su presentación, Dios es enfático. El pecado del pueblo de Judá
El pecado del pueblo de Judá y nuestro pecado, ¿saben cuál es, hermano? Ignoramos a Dios. Eso es lo que sucede. El pecado del pueblo de Judá y nuestro pecado es que ignoramos a Dios. Teniendo sed, ignoramos la fuente de agua viva. Teniendo necesidad, ignoramos la fuente de agua viva. Teniendo dificultades y sabiendo quién nos puede resolver, ignoramos la fuente de agua viva. El Salmo 16:11 nos dice: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu diestra. Claramente Dios es presentado por la palabra como aquel que llena nuestra vida. Yo sé que se lo dicen todos los domingos, pero es importante que lo entendamos. Yo quiero que este sermón sea como un testimonio. Yo he experimentado que Dios calma tu sed. Y entonces es lo que necesitamos todos, ¿de verdad? Hermanos, si Dios no satisface nuestra sed, si Dios no es satisfactorio para nuestra alma, el problema no está ni en la fuente ni en el agua. El problema no está ahí. El problema está en nosotros. El problema es que no estoy bebiendo del agua que está disponible para mí. Y no solamente está disponible, sino que está disponible de manera abundante. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es la escasez de mi búsqueda, la validez de mi entrega, es mi inclinación a las cosas vanas. Eso es lo que está pasando. Es que estamos bebiendo mucha agua, por agua sucia, agua que aparentemente satisface las cosas más importantes de nuestra vida, es hacer por cosas reales, profundas, verdaderas. Pero realmente te equivocaste de agua. El único que puede satisfacer esas cosas verdaderas, reales y profundas es Dios. Y nosotros estamos abandonando la fuente de agua viva y yendo a buscar en otro lado satisfacción que la podemos encontrar en Dios. Y ignoramos la fuente de agua viva. Nos alejamos de Dios. Nos alejamos de esa agua viva que es la fuente que sostiene nuestras vidas, ¿verdad? Y no solamente nos alejamos de la fuente o no bebemos del agua, sino que más dice la palabra en 9:23 de Jeremías, que cavamos cisternas, hacemos pozos, nos damos el trabajo de cavar cisternas, ¿verdad? Y aún en el caso de que esas cisternas sean perfectas y algún amigo o hermano o ingeniero civil dice: yo tengo la mejor cisterna del mundo, hermano, te preocupes, de acá de esta cisterna no se va a escapar nada. Es cierto, podrás hacer la mejor cisterna del mundo, podrás cavar el mejor hoyo del mundo y retendrás el agua ahí, retendrás el agua. Esa agua estancada te servirá un poco. ¿Y qué habrá luego? Agua sucia, estancada y hasta tóxica para tu vida, que no vas a poder utilizar totalmente. Y eso es lo que sucede. Estamos ignorando la fuente de agua viva y nos hemos entretenido, ¿qué cosa? Haciendo grandes pozos, grandes cisternas. Podrán ser muy buenas, pero no nos van a servir de mucho. No nos van a servir de mucho. Pero la palabra dice que no solamente cavamos hoyos y hacemos cisternas, sino que encima las hacemos mal. Y hacemos cisternas donde se filtra todo el agua, ¿no? Entonces lo absurdo del pecado es esto, que dejamos la fuente verdadera de agua, la fuente de plenitud, de satisfacción, y nos vamos ¿a dónde? A cavar pozas, a cavar cisternas. ¿En dónde? En nuestros logros, en nuestras metas, en nuestras riquezas, en nuestras profesiones, buscando satisfacer así la sed de nuestra alma. Y no estamos entendiendo que el único que puede satisfacer la sed de nuestra alma es Dios. Porque no podemos seguir bebiendo agua estancada y tóxica. ¿Dónde buscaron esta gente? ¿Cuáles eran esas cisternas agrietadas? ¿En dónde encontraron ellos satisfacción? Hablando del pueblo de Judá, en los ídolos. ¿Ok? Religiosamente hablando, empezaron a idolatrar a todos los ídolos y dioses de los cananeos. Eso fue lo que hicieron.
¿de verdad? Y hablando en términos prácticos, se volvieron idólatras de ellos mismos. Por eso es que la palabra dice: el rico confiaba en su riqueza, y el poderoso en su poder, y el sabio en su sabiduría. Confiaron en ellos, confiaron en sus logros, creyeron que eran independientes, que eran autosuficientes, que todo lo que hacían era suficiente para seguir viviendo, que era lo que les daba seguridad. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Y luego, cuando Dios les está diciendo: habrá tantos cadáveres que no habrá quien los recoja, y entonces lo que ahora nos toca preguntarnos es cómo esta gente llegó a esa situación. ¿Cómo puedes llegar a esa situación de pecado? ¿Cómo puedes llegar a esa situación donde Dios claramente te confronta y te dice: ten cuidado porque te voy a castigar? Como se lo dijo el pueblo de Judá. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo es que dejamos a Dios y buscamos otra fuente y buscamos otras cosas? Bueno, el pasaje o la escritura no lo dice, pero yo se lo puedo decir. ¿Saben cómo se hace? Exactamente como nosotros lo hacemos, alejándonos de Dios. Ellos lo hicieron exactamente como nosotros igual hacemos, alejándonos de Dios. Nos dejamos seducir por las cosas del mundo y vamos alejándonos de Dios. Nuestros corazones se van enfriando. Y no porque yo esté parado acá significa que yo he pasado por esa situación. Por supuesto que le pasó. Por supuesto que le pasó, por eso es que se los puedo decir. Claramente nos sucede en la vida que nuestros logros, nuestras metas, nuestras ambiciones, nuestros proyectos pueden empezar a desplazar. Todo eso, hermano, no es malo. Simplemente que se convierte en algo que te va alejando de Dios si es que no lo tienes claro. Así que eso nos pasa cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos de conocerlo, y entonces deja de crecer el encanto, ese enamoramiento que tenemos con Dios, ese sentirnos bien siempre con Dios. Ya no nos impresiona Dios, ya nos maravillamos con las cosas que hace Dios. Empieza a ser algo muy trivial, muy rutinario, y caemos en la religiosidad. Ya Dios no nos maravilla, ya Dios no nos sorprende, ya Dios no estamos enamorados de Dios cuando llegamos por primera vez a los pies de Cristo. Y eso es lo que nos va aconteciendo, ¿no? Y ¿saben lo que es peor? Que a veces pensamos, y esto ya para los creyentes, jovencitos como yo, como 20 años o más, que creemos que el conocimiento sobre Dios es conocer a Dios. Graso error. No tienen absolutamente nada que hacer. ¿De verdad? Conocimiento sobre Dios y conocer a Dios son dos cosas totalmente distintas. Y son diferentes porque Dios deja de ser valioso para nosotros. Porque Dios empieza a perder valor delante de nuestros ojos. Porque nuestra alma y nuestro corazón empieza a buscar en otro lugar y en otras fuentes cómo calmar nuestra sed, ¿no? Y eso es algo donde nosotros caemos y caemos con mucha frecuencia. Así de que hay que siempre tener en cuenta que Dios debe ser muy valioso, ¿no? Y si dejamos que Dios pase en un segundo plano, se convierte en algo que no tiene valor para nuestras vidas, entonces es fácil, pues aparentemente es fácil ir hacia otro lado y encontrar fuentes de agua más asequibles, más sencillas, más fáciles de conseguir, ¿no es verdad? Y es ahí porque conocer a Dios hay que esforzarse, ¿no? Hay que trabajar en eso, hay que realmente sacrificarse también. Y entonces a veces hay creyentes que dicen: no, muy complicado, tenés que ir todos los domingos a la iglesia, o al culto de oración, o ir a una célula, no, muy complicado, ¿no? Y entonces vamos fallando en eso. Así que dejar de beber el agua fresca que Dios nos ofrece, que Dios nos regala en abundancia, es realmente renunciar a buscar a Dios y a conocerlo, ¿no?
Tenemos que atribuirle valor. Ese es el segundo tema que nosotros tenemos que pensar. Tenemos que atribuirle valor al hecho de conocer a Dios. Tiene que ser importante, tiene que ser significativo, ¿no es cierto? Si no, no podríamos decir como Pablo. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 3:8? ¿Ya aparece? A ver. Ahí está. Uno menos, uno más, ahí está. ¿Qué dice Pablo? Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por él he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Incomparable, infinito. ¿Qué otro sinónimo? Innumerable. ¿Se dan cuenta? Incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Si tú no estás convencido del incomparable valor de conocer a Dios, tu vida, hermano, va a ser llevada por un doble ánimo. Vas a tener una vida de doble ánimo, de seducciones frecuentes, en donde el mundo realmente te va a seducir a cada instante, a cada momento, porque realmente no has entendido el valor que tiene Dios para tu vida. No le has atribuido valor al Señor, ¿no? El valor que tiene Dios para nosotros es incomparable, es infinito, es una fuente de agua viva. Así que hay que atribuirle valor. ¿Qué pasó con el pueblo de Judá? Esta gente no le dio valor. Esta gente fue seducida, fueron convencidos de que había agua en otro lado, no en la fuente de agua viva, sino en las cisternas que ellos mismos construyeron, ¿no? Creyeron encontrar una forma de saciar su sed independiente de Dios. Creyeron encontrar una forma de saciar su sed de forma independiente de Dios. Y eso es una mentira. Y creyeron una mentira. Eso fue lo que sucedió. Dejaron de cultivar el conocimiento de Dios. Dejaron de profundizar en Dios. Dejaron de orar. Dejaron de relacionarse con Dios. Dejaron de arrepentirse de sus malos caminos. Eso fue lo que sucedió. Pensaron que Dios estaba lejos. Pensaron que Dios no se interesaba por ellos. Pensaron que Dios no era tan bueno como decía que, ni que nos daba agua viva, ni que nos daba agua fresca, como decía que nos la daba. Esa fue la razón por la cual ellos se alejaron. El alma necesita de esa agua, ¿no es verdad? En nuestra alma siempre dice, tengo sed. Siempre va a suceder eso, porque eso es lo que el alma siempre pide. Nuestra alma tiene sed de plenitud, sed de significado y sed de propósito. Siempre va a suceder. Así que si tú te alejas de Dios, no es que te quedes en neutro, en stand-by, no sucede nada. Tú te alejas de Dios y lo que está pasando inmediatamente es que tu alma, tu corazón empieza como un radar, empieza a buscar en los alrededores qué puedes hacer suceder. Entonces, si te quedaras, dije, ya me alejé de Dios y voy a estar acá en una situación de stand-by, no sucede eso, hermano. Necesitamos agua, tenemos sed, ¿no? Y es lo que tenemos que nosotros buscar siempre, Señor. ¿Y qué es lo que pasaba con este pueblo? Este pueblo encontró en tres fuentes esa satisfacción para su alma. Lo encontró en la riqueza, lo encontró en el poder y lo encontró en la sabiduría, ¿no es verdad? Y Dios les advierte, oye sabio, no te gloríes en tu sabiduría, ni rico en tu riqueza, ni poderoso en tu poder, ¿no? ¿Por qué Dios le está diciendo que no se gloríe? ¿Por qué Dios le está diciendo no se gloríe en eso? ¿No? Se lo está diciendo porque no hay gloria en esas cosas. Eso es muy sencillo, no es tan complicado de entender. Dios se lo dice porque no hay gloria en esas cosas, ¿no? Y si aplicáramos esta palabra a nuestras vidas el día de hoy, le podríamos decir al deportista, oye, atleta, no te gloríes de tus triunfos. Oye, emprendedor, no te gloríes de tus ideas. Oye, empresario, no te gloríes de tus estructuras tan complejas corporativamente hablando. Y tu madre, no te gloríes de los logros de tus hijos porque a alguien se debe. O tu esposa o esposa, no te gloríes del esposo o el esposo que tienes. O tú, joven, no te gloríes
de tu apariencia o de tu fortaleza. De lo único en donde debemos gloriarnos, dice la palabra, es en entender y conocer a Dios. En eso tenemos que gloriar, en entender y conocer a Dios. Ahí hay valor, ahí está el agua fresca, ahí está el agua viva, ahí está el agua que va a calmar a plenitud nuestra sed. De eso se trata, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que para el hombre es valioso no lo es tanto para Dios. Lo que para el hombre es motivo de orgullo no lo es tanto para Dios. Lo que el hombre cree que lo llena, Dios sabe que no es así. Entonces, lo que impresiona al hombre no impresiona a Dios. Podremos tener muchos logros, que es bueno ahora que los tengamos. No estoy hablando en contra de eso. Simplemente que debemos en todas circunstancias poner a Dios donde le corresponde. Lo que el hombre persigue, Dios lo desecha. Hermanos, Dios es distinto, es diferente, es altísimo, es santo, 3 veces santo. El que se gloríe, dice la palabra, gloríese en esto, que me entiende y me conoce. En esta vida solamente hay una razón para gloriarse, que podamos decir, conozco a Dios. Aleluya, conozco a Dios. Tengo una relación con Dios. De eso se trata, de eso puedo gloriarme. ¿Qué implica conocer a Dios? ¿Cómo se hace? ¿Cómo cumplimos esta meta de conocer a Dios y gozar en Él? Siempre. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué significa? No hay forma de conocer a Dios si no conocemos ¿a quién primero? A Jesucristo. Nuestra relación con Dios empieza con una relación personal con Jesús. Es clarísimo. En Juan 17:3, a ver, en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ya habíamos leído este versículo, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahí comienza, hermanos, el conocer a Dios. Y en Juan 14:6 lo dice de otra manera. ¿Tú lo haces? ¿Sí? No, te voy guiando. En Juan 14:6 la palabra nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Tú quieres conocer a Dios? Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy el camino, dice el Señor. Yo soy la puerta, no hay otro, no hay atajos. La única forma de conocer a Dios es a través de Él. Ayer asistí a un matrimonio. Y esto, pensaba decirlo, no pensaba decirlo, pero miren cuán importantes las frases o lo que se dice. Entonces se hizo la consagración de la hostia, existió un matrimonio católico, se hizo la consagración de la hostia y levantó el curita la hostia y dijo, los que saben la fórmula se van a dar cuenta, y dijo, este es Jesús, el Hijo de María, el Cordero de Dios. Pequeña diferencia, ¿no? Este es Jesús, el Hijo de María, el Cordero de Dios. Desconociendo totalmente la verdad. Ok, dejémoslo ya. ¿Tú quieres conocer a Dios? Yo soy el camino, dice Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera. ¿No? Y Juan 14:9, en Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y si seguimos en Hebreos 1:3, nos dice: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Tengo que comenzar con Cristo. Tengo que comenzar con Cristo, rendirme a Cristo, ¿no? Arrepentirme, aceptar su sacrificio por mis pecados. Eso es lo que tengo que hacer. No podemos relacionarnos con Dios a menos que nuestros pecados sean pagados primero. Y Jesucristo ya lo hizo. Por eso es que tenemos que conocer. Vamos a seguir creciendo en nuestro conocimiento de Dios en la medida que aceptemos a Cristo, en la medida que nos relacionemos con Cristo. ¿De verdad? Entonces, para crecer en el conocimiento de Dios, para conocer a Dios, ¿no? Tenemos que llegar a Cristo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora,
Volviendo a la palabra de Jeremías, o sea, la palabra de Jeremías nos está diciendo: oye, el rico confiaba en su riqueza y el poderoso en su poder y el sabio en su sabiduría. ¿Por qué se gloriaban ellos en estas cosas? ¿Por qué se gloriaban? Porque estas cosas eran importantes para ellos, porque le daban valor a eso. Y entonces, ¿cómo hago para gloriarme en Dios? ¿Cómo hago para que Dios realmente sea valioso para mí? Cuando empiezo a apreciarlo, cuando empiezo a valorarlo, cuando lo empiezo a atesorar. ¿Qué sucede cuando una persona, por qué creen que una persona se entrega totalmente a su trabajo? Por ejemplo, el workaholic. A 6 de la mañana se levanta, a las 7 está en la oficina, a las 7 de la noche todavía está en la oficina y la esposa lo llama: amorcito, ¿a qué hora llega? Estoy acabando unos temas, enseguida voy. Nadie llega en la noche y sigue en la oficina. ¿Por qué creen que hace eso ese hombre? ¿Por qué creen que, ¿cómo se llama? Que busca verse bien, hablando de otra persona, hombre o mujer? ¿Por qué creen que se esfuerza por lucir bien? El que trabaja tanto se esfuerza porque ve en eso tal vez una recompensa monetaria, o ve también la posibilidad de un ascenso social o de un reconocimiento. Se da cuenta de que el trabajo le va a dar eso. ¿Qué sucede con la persona que tiene tanto afán en lucir bien? Y no lo estoy condenando, por favor, no. Yo simplemente estoy colocando qué cosa es primero, qué cosa es segundo, ¿no? ¿Por qué es tan importante para él o para ella que diga: oye, qué guapo que estás, oye, qué regia que se te ve? Porque le da valor, porque es importante. Yo no estoy juzgando, simplemente estoy mencionando el por qué las personas lo hacen. ¿Se dan cuenta? Cuando algo es importante para mí, yo lo persigo, yo lo busco. Pero hay algo de lo cual debemos tener convencimiento. Por fe, hermano, debemos tener claro, debemos tener la convicción que Dios es más valioso que todo eso. O sea, son, no sé si se aplica la palabra en el lado evangélico, autos de fe. En el lado católico se aplica autos de fe. Son cosas de las cuales no se puede discutir, ¿no? Entonces debemos entender que Dios es más valioso que todo eso. Quiero leerles una cita de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue un predicador del siglo XIX, y haciendo esta prédica encontré un sermón y quiero leerles una parte de la introducción de ese sermón. Miren lo que dice este predicador acerca de conocer a Dios y el carácter de Dios. Escuchen. Alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. Yo no voy a oponerme a esa idea, pero creo que es igualmente cierto que el estudio apropiado de los elegidos de Dios es el propio Dios. El estudio apropiado del cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más sutil, la filosofía más poderosa que puedan jamás atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese grandioso Dios a quien el cristiano llama Padre. Wow. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente, ahí para mis amigos racionales. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Pero si este tema humilla la mente, porque es evidente que Dios está por encima de todo eso, también le expande, también la hace crecer. Aquel que piense en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente camina con pesadez alrededor de este mundo estrecho. El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y de Cristo crucificado y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. Sigamos. Nada hay que pueda desarrollar tanto el intelecto, nada hay que engrandezca tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del grandioso tema de la deidad. Y mientras humilla y ensancha,
este tema es eminentemente consolador. En la contemplación de Cristo hay un ungüento para cada herida. En la meditación sobre el Padre hay descanso para cada aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay un bálsamo para cada llaga. Y nos pregunta, ¿quieres liberarte de tus penas? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y lánzate a lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como cuando te levantas de un lecho de descanso, renovado y lleno de vigor. No conozco nada que pueda consolar tanto el alma, que calme las crecientes olas de dolor y tristeza, que hable de tanta paz a los vientos de las pruebas, como una devota reflexión sobre el tema de la deidad. Esta mañana, dice el predicador, invito a todos a considerar este tema. Maravilloso. Palabras. Charles Spurgeon, siglo XIX, llamado el príncipe de los predicadores. ¿Saben cuántos años tenía cuando pronunció este sermón el 7 de enero de 1855? 20 años. Tenía 20 años este predicador. ¿Dónde encontró Spurgeon la expansión de su mente, de su intelecto, de su alma? En el único lugar donde sabemos todo que debemos buscar: en Dios. Fue Dios quien hizo esto. Fue Dios quien convirtió a este hombre en el predicador que llevó a Cristo a tantas gentes. Si voy a creer en el conocimiento de Dios, tengo que atribuirle valor a ese conocimiento. Pero además, yo tengo que entender de qué se trata conocer a Dios, en qué consiste, ¿no? Conocer a Dios no es simplemente adquirir conocimiento teológico. Hay muchos teólogos que no conocen a Dios. Estudian las religiones, estudian sobre Dios, pero no lo conocen a Dios, ¿verdad? Pero hay creyentes, devotos, que sí conocen a Dios y sí tienen conocimiento teológico en consecuencia. Entonces no se trata simplemente del conocimiento per se, se trata de la relación. Si yo quiero conocer una montaña, la exploro. Si quiero conocer un tema, lo estudio. Si quiero conocer una persona, me relaciono con esa persona. Busco conocerla. Una madre no tiene una instrucción formal sobre psicología, pero adivina los pensamientos de su hijo, sus emociones, sus sentimientos. Yo en mi trabajo tengo como una de mis tareas hacer la última entrevista a quienes postulan ingresar al grupo, ¿no? Y entonces cuando tengo que entrevistar me dan su hoja de vida y me dan todos los estudios psicológicos. Entonces digo yo, llego a la reunión, llego a la entrevista con un conocimiento formal sobre la persona, pero la verdad no la conozco. Y tan es así que no la conozco que a veces me han tenido casos cuando me he equivocado. Y que al poco tiempo hemos tenido que retirar a la persona. Entonces, ¿me van entendiendo? Tratar a Dios como una persona significa relacionarnos con Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer permanentemente. Es necesario, es preciso tener siempre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales abiertos. Hay que estar mirando, hay que estar palpando. Yo no sé por qué razón al pastor se le ocurrió en esa noche el domingo decirle: José, ¿qué te parece si predicas? No lo hacía hace mucho tiempo. Pero yo quiero verlo con ojos espirituales, con oídos espirituales, con sentido espiritual. Me estaba dando la oportunidad de encontrarme con Dios. Y eso es lo importante, de que nosotros no renunciemos al hecho de estar en contacto con Dios. Les doy otro ejemplo. Nos vamos al Génesis, la historia de José. Génesis, capítulo 45, versículos 4 y 5. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quienes vendieron en Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan, ni se reprochen el haberme vendido,
pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. José se encuentra con sus hermanos, los hermanos que lo vendieron como esclavo y que fueron los causantes de todas las penurias que pasó el pobre José, la verdad, hasta preso estuvo, pero finalmente fue levantado como primer ministro en Egipto, ¿verdad? Se encuentra con ellos, sus verdugos, y ellos se sienten atemorizados por lo que José podría hacer. Tal vez dicen, nos va a hacer pagar lo que hicimos. Increíblemente, José le dice, hermano, no les pese el haberme vendido. No sientan temor. Lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo pensó para bien. Amén. No, ustedes hicieron mal, pero Dios lo cambió para bien, para salvación de muchos, para salvar vidas. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo José sabía esto? Porque caminó con Dios. Porque si nosotros leemos la historia de José, vemos permanentemente que Dios estaba con José y José buscaba en toda circunstancia glorificar el nombre de Dios, no caer en pecado. Esa fue la razón. Y entonces José conocía a Dios, había caminado por años al lado de Dios y podía entender que Dios lo había usado en las diferentes circunstancias de su vida para levantarlo como primer ministro y para poder ser instrumento de Dios en la vida de mucha gente. Así que relacionarse con Dios, con una persona, es fundamental, ¿no? Yo debo relacionarme con Dios. Y para ir acabando, tengo 5 minutos más, ¿no? Para ir acabando, debo hacer uso de los recursos que Dios me da. ¿Ok? Debo hacer uso de los recursos que Dios me da. Recuerden que Dios es muy diferente a nosotros. Podremos ser muy lindos, muy especiales, somos la mejor iglesia sobre el planeta, lo que quieran, pero Dios es muy diferente a nosotros. ¿Ok? Y es necesario conocerlo. Y Dios, si no se revela delante nuestro, no lo vamos a conocer. Y Dios se ha revelado delante nuestro. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Tenemos la palabra y tenemos a Jesucristo. Quien ha visto a mí ha visto al Padre, dice Jesús. Quien ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, tengo que hacer uso de esos recursos. Tengo que hacer uso de la relación con Dios, tengo que hacer uso de la palabra, de la oración, de congregarnos, de edificarnos, de estar juntos, de fortalecernos. Tenemos que hacer uso de todas estas herramientas espirituales para que conozcamos a Dios. Entendamos algo. Dios no es privilegiado porque nosotros lo conozcamos. Es importante que lo conozcamos de todas maneras. Pero recuerden que nosotros somos los privilegiados de conocer a Dios, de una divinidad maravillosa, amorosa, todopoderosa. Nosotros somos los privilegiados. Miren lo que dice Gálatas. Pero ahora que conocen a Dios, dice Pablo, ¿y qué pasa inmediatamente? Pablo se rectifica y dice, o más bien, que Dios los conoce a ustedes. O sea, es importante que conozcamos a Dios, pero es muchísimo más importante que Dios nos conozca, ¿no? Imagínense que, no sé, pues, me voy al Salón de la Fama de la Biblia junto con el pastor Richard, yo entro junto con el pastor, y el pastor me dice, mira, pues, ahí está Abraham, ahí está Noé, y el apóstol Pablo ya está por ahí, Juan también, ¿no? Está Moisés, fíjate. Y también está nuestro Señor Jesucristo presidiendo la reunión. Y entonces, maravillosamente, se levanta el Señor Jesús y dice, Pastor Richard, venga por acá, quiero hablar con usted, sé de sus obras en la tierra, venga por acá. Maravilloso, que te llame por tu nombre, que conozca lo que has hecho. De eso se trata, hermano. O sea, es importante que conozcamos a Dios, pero es muchísimo más importante que Dios nos conozca. ¿Y cómo nos va a conocer? Con nuestra entrega, con nuestra devoción, con que lo conozcamos, con que lo amemos y que lo glorifiquemos. Así es que Dios nos conoce. Vayamos a la conclusión. Número 1, comienza con Cristo. Tenemos que conocer a Cristo. 2, tenemos que atribuirle valor.
al hecho de conocer. Tiene que ser importante para nosotros. Hay que ponerlo primero en nuestra agenda. Número 3, hay que tratarlo como una persona, relacionándonos con él. Y número 4, tenemos que hacer uso de los recursos que él nos da. Durante estos 20 años de creyentes, queridos hermanos, he tenido el privilegio de conocer a muchísima gente, hermanos y hermanos en la fe, que me han guiado en conocer a Cristo, que me han enseñado a conocer a Cristo. No, pero lo más importante, lo vital, es que este tema de conocer a Cristo es una búsqueda personal. Amén. Podrán tener al mejor pastor al lado de ustedes, podrán tener a los mejores hermanos y hermanas al lado suyo, pero si ustedes no disponen su corazón, si ustedes no atesoran, si ustedes no le dan esa relevancia, es importante, si no abrazamos esa búsqueda, va a ser inútil. Esta búsqueda es personal, y de ese modo podremos decir, como el salmista: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en él se refugian. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Señor bendito, es tu palabra, Señor, que nos ha hablado. Tenemos el privilegio de conocerte, pero debemos profundizar en esa relación. Debemos de atesorarla, debemos realmente de hacer que sea lo más importante en nuestra vida. No es malo, Señor, que busquemos concretar nuestros planes, nuestras metas, tener realizaciones, Señor, pero si lo hacemos alejados de ti, si lo hacemos, Señor, ignorando lo importante que es para nuestra vida, no será de provecho, no significará nada. Nos queremos presentar delante tuyo, Señor, clamándote y pidiéndote que por sobre todas las cosas, Señor, nuestros testimonios y nuestras oraciones lleguen a ti. Queremos ser hijos tuyos, devotos, piadosos, buscando en todas circunstancias, Señor, el amarte y el glorificarte. Dios mío, a ti nos entregamos, ante ti, Señor, nos presentamos, para que nos perdones, Señor, si hemos sido como el pueblo de Judá, buscando en el poder de la riqueza y la sabiduría, la satisfacción de nuestra alma, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos cometido esos pecados. Ten misericordia de nosotros. Y ahora, Padre, nos presentamos, Señor, como un pueblo jubiloso, con la firme convicción, Señor, que tenemos una gran tarea que realizar de tu mano, Señor. Oh bendito Dios, fuerte y poderoso, a ti entregamos, Señor, nuestras almas y nuestros corazones. Sé tú guiándonos, Señor, en el día a día. Abre, Señor, nuestro entendimiento espiritual para que en cada circunstancia podamos ver tu mano, que podamos entender que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por la vida que nos regalas. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos da de servir, de hacer tu obra en esta tierra. Oh bendito Dios, gracias. A ti entregamos nuestras almas. En el nombre de Jesús.